Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 36. Removiendo el pasado. Los 40 Kodvas que habían hecho tan grandiosos descubrimientos llegaron a la conclusión de que tenían que reformar la historia de su vieja institución, pues los Kodvas venían desde la lejana y remotísima Lemuria, de una raza de hombres de pequeña estatura, pero inteligentes y fortísimos para la industria minera, como podría verse por los grabados que el Kodva Nagai había copiado de las piedras mismas de las cavernas pirenaicas, y las cuales daban motivo a un estudio y a un análisis complicado y larguísimo. Según este estudio, resultaba que Lemuria había sido una especie de archipiélago de grandes islas que habían ido desapareciendo unas después de otras con intervalos de siglos. ¿Acaso en milenios más remotos aún fue un solo continente del cual fueron desapareciendo los valles y las llanuras primero, quedando como islas las altas mesetas de las montañas? Los habitantes debían haber huido hacia el sur del Asia y refugiándose en las altas montañas del Himalaya, porque de algunas inscripciones y grabados copiados por el Kodva Nagai de las cavernas de los Pirineos, y aún de los mismos grabados encontrados en los tubos, se podía deducir el camino que siguieron, siempre buscando las más altas cordilleras, acaso por el temor de nuevas inundaciones. La designación del dios que adoraban, del maestro a quien seguían y de la ley que observaban variaba según las lenguas, pero en el fondo eran una misma cosa, y analizaran por un lado o por otro, siempre aparecía un cordero y una estrella de 5 puntas con el signo crucífero, un cordero y un joven pastor, y la frase muchas veces milenarias: extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. A nosotros nos fue enseñado llamar alma madre o altísimo a la eterna energía que da vida a todas las cosas, decía Cicedón. Pero a nuestros hermanos emigrados de Lemuria parece que les enseñaron a llamar fuego eterno, llama viva, y de ahí viene que en las regiones del Altai, Himalaya, se llamaron flámenes, como nosotros Kodvas, puesto que las dos palabras significan lo mismo en las diversas lenguas en que se pronuncian. A la verdad, decía Boindra, esta palabra flamen está a cada paso repetida y antepuesta a los nombres, siendo uno de sus más claros significados en la lengua que hablaban. Este, fuego interior, luz que arde en llamaradas, está en las primeras 3 letras, FLA, puesto que se ve hacia gran economía de escritura, mucho más que nosotros, y en cada signo dejaban plasmada una idea. Y yo he descubierto, decía Obed, que en la palabra flamen está encerrado nuestro mismo lema, pero expresado en otra forma. Nosotros tenemos extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, y los flámenes parece que decían: con tu fuego interior o con tu luz interior purifica y hermosea todas las cosas, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo expresado en frases invertidas. En nuestro archivo de las edades, observó Neri, hay relatos de algunas encarnaciones pasadas en distintas comarcas de las faldas del Himalaya, y en esta oportunidad he revisado esas memorias o mensajes del mundo invisible, y está repetida varias veces la palabra flama,
en el sentido de miembro de una institución dedicada al estudio y al desarrollo de las facultades mentales. Y dice así: éramos 280 flamas repartidos en 27 cavernas a lo largo de la Gran Montaña, como llaman a esa cordillera. Las montañas nos brindaban sus ocultas riquezas, de las cuales nuestro fuego interior extraía paz y sabiduría para los moradores de los valles y de las costas del río de los dioses, el Ganges. ¿No parece aquí notarse que esas flamas eran los mismos flámenes cuyo nombre había sufrido una contracción? Pues yo traigo otro dato al respecto, dijo Said, y se refiere a 2 siglos atrás, y en esas mismas comarcas, pero en vez de flámenes o flama, se denominan lamas y son también consagrados al estudio y al desarrollo mental. De esta conversación entre los 40 Kodvas, el lector puede deducir que de aquellos antiguos flámenes surgieron, al correr de los siglos y de los milenios, los célebres y místicos Vedas, que encierran la profunda filosofía del antiguo Oriente, y que los continuadores de aquellos flámenes, después flama, son los lamas que, muy transformados de sus orígenes, como los Kodvas actuales de sus fundadores, aún se conservaron para preparar el campo a Kisena Krishna, el gran príncipe de la paz, y más tarde al incomparable Buda, que para unos es Siddhartha y para otros Gautama o Sakyamuni Amida, al que le fueron como atadas las manos para que no desatara con ellas las cadenas de los amarrados en las cavernas, en las barcas y carros de los poderosos, para que no curase las llagas de los apestados y de los leprosos, para que no repartiera con ellas el pan a los esclavos hambrientos, pues que todas esas obras de las manos de Buda eran delictuosas por ser hechas a los miserables iguales a las bestias. Porque así degeneran las doctrinas más sublimes y elevadas al bajar hasta el corazón de los hombres ignorantes, fanáticos y egoístas. ¿No degeneró también la ley de Abel, la de Moisés y la de Cristo? ¿Qué rastro hemos encontrado en las dinastías de los faraones, de los Kodvas soberanos de los valles del Nilo? ¿Qué rastro hemos encontrado de Moisés en los libros que a él se le atribuyen, sobre todo en su famosa ley, donde salta a flor de agua la venganza, la crueldad más refinada y la pena de muerte a cada paso y por futiles causas? ¿Qué vestigios había del dulce ruiseñor de Galilea en los dictámenes de la Inquisición, resumen de lo más exacerbado, historias de crímenes y de sangre que registra la historia? Y conste que los jueces de Israel invocaban el nombre de Moisés mientras hacían saltar a pedradas los ojos y los sesos de sus víctimas, como los miembros del Santo Oficio de la Inquisición. Levantaban en alto la imagen de Cristo crucificado cuando las víctimas se retorcían de dolor entre las llamas de la hoguera o descoyuntadas entre los garfios del potro de tormento. Oh humanidad, humanidad, digo con el dulce Rabí de Nazaret, que matas a los profetas y apedreas a los que te fueron enviados para darte la luz y la vida. Un día llegará en que pedirás luz y te tragarán las tinieblas hasta que hayas hecho florecer en ti misma la sangre inocente que has derramado. Los Kodvas continuaron sus investigaciones a través de las inscripciones y de los grabados confrontados con los relatos
que conservaban en el archivo de las edades, hasta llegar a la conclusión de que aquella emigración de los flámenes había caminado desde las lejanas islas Lemures y a través de las cordilleras del Himalaya, de las montañas de Soar y del Cáucaso, hasta el Ponto Eusino, desde donde había continuado por las ásperas serranías de la costa norte del Mar Grande, formidable pasaje señalado por los grabados de las cavernas, junto a las cuales se encontraban sepulcros, y en los sepulcros restos y vestigios de su gran arte, el de pulir y tallar piedras de toda especie y combinarlas en finos trabajos con el cobre, la plata y el oro. Y no solo los Kodvas de la prehistoria, sino nosotros, los hombres del siglo de las luces, podemos encontrar el rastro de esa lejana y grandiosa inmigración que pasó dejando imborrables vestigios en el itinerario que acabo de señalar y que puede comprobar cualquiera que haya seguido los grandes trabajos de investigación de la ciencia paleontológica durante el último siglo. Los lamas del Tíbet actual, los monjes de la región de Cachemira, en Bengal, los cultores de la Avesta en las montañas del norte de Persia, los anacoretas del Cáucaso, los cultos religiosos y las costumbres de los costaneros del Ponto, de las montañas de Tracia, de la impenetrable selva negra y de las cumbres pirenaicas reflejan, quien más, quien menos, los rastros de aquella raza, de aquella lengua y de aquellos cultos profundamente adheridos a la naturaleza en sus múltiples fases y modalidades. Comprendo que acaso me he hecho harto pesado en esta digresión acerca de asuntos demasiado áridos para los que no están habituados a ellos, pero conste que quiero completar con esto los estudios que comencé hace medio siglo para que todos aquellos que han negado la personalidad histórica del fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, por haber encontrado vestigios de su elevada moral desde varios milenios antes de su existencia, se pasmen y maravillen aún mucho más ante el magnífico espectáculo de esa moral suya, iluminando a la humanidad de la tierra a través de 40 milenios y de nuevas civilizaciones y renovados continentes que van surgiendo del fondo de los mares a medida que otros, ya agotados, se sumergen en un reposo mudo y silencioso, acaso para reaparecer en un futuro lejano y servir nuevamente de oasis a esta eterna viajera, la humanidad, que aún con sus llagas y su lepra, con imprecaciones y blasfemias, odiándole o enamorada de él, camina siempre en busca del amor universal, único paraíso prometido a los justos por el gran mensajero de la verdad. En los grabados aparecían nombres de islas pobladas y civilizadas por los flámenes de la lejana Lemuria o Lemur, y hasta se podía comprender el estilo de sus ciudades o poblaciones. Como buenos mineros, descollaban en el arte arquitectónico subterráneo y sus ciudades eran talladas en la piedra viva de las mismas montañas, en las cuales aparecía al mundo exterior un frente con estatuas y símbolos, y con una forma piramidal truncada en la parte superior. Aparecían nombradas Bornea, Solú, Birma, Pamir, Demaben, Elbrús y Everest.
nombres que tienen muchos puntos de contacto y grande analogía con las designaciones actuales de montes o comarcas en las que más vestigios se encuentran de su pasado. La literatura novelesca y aún la histórica de todos los países del mundo está llena de poemas, de acciones guerreras, de conquistas y de defensas realizadas en inmensas cavernas que daban refugio a miles de soldados. La antigua España de Don Pelayo nos da la primera prueba de esto. La historia de las antiguas Galias nos ofrece otra prueba más, y de igual modo las más antiguas leyendas de los circasianos del Cáucaso y de la antigua Zoar. Bien podríamos llamar a los flamenes lemures los hombres de las ciudades piramidales, los hombres de las ciudades de rocas. Unidos profundamente a la naturaleza, buscaron por eso las montañas cuando se sumergió su tierra nativa, porque las altas cimas cordilleranas les brindaron abundante elemento para abrir en ellas sus imponentes viviendas que parecen responder en un todo a la frase del hombre luz. Edificó su casa en Peña Viva, donde ni los vientos, ni los ríos salidos de cauce, ni la mar embravecida la puede derribar ni conmover.